Rece ha masacrado una ciudad entera sin piedad, pero Internet está locamente enamorado de ella. Pero ¿te has parado a pensar por qué? ¿Qué es lo que hace que Rece sea un personaje tan especial? ¿Cómo consigue ser un villano que hace que estés de su lado? Rece es uno de los personajes más complejos que he visto en mucho tiempo y sin duda es uno de los mejores villanos de la actualidad. Vale, Rece no es el primer villano con el cual tenemos algo de cariño. Hay muchos otros que comparten ese sentimiento. Solo tenemos que mirar a Joker o incluso a Hans Landa. Sí, la comparo con posiblemente el villano mejor escrito del cine moderno. El caso es que Fujimoto, al escribir el personaje de Rece, hizo algo muy diferente. Hizo un villano que no te provocaba miedo, sino ternura. Para que entendáis, la grandeza de Hans Landa recae en dos factores cruciales para que sea uno de los mejores villanos escritos de la actualidad. Lo primero es el diálogo de Tarantino, posiblemente el director con mejores diálogos del cine. Tarantino consigue crear tensión con diálogos que no tienen ningún sentido con la historia, son aleatorios. Le pido disculpas. He olvidado pedir la nata. Enseguida. Espere la nata. El segundo factor es la actuación magistral de Christopher Waltz. Esto es tan crucial que Tarantino pensaba que nunca iba a poder producir Malditos Bastardos porque pensaba que nadie sería capaz de interpretar al personaje de Hans Landa, hasta que apareció Christopher Waltz. I was literally starting to think that maybe I wrote a part that was unplayable. And there was one morning, I called the producers. I said, guys, I'm not trying to freak everybody out, but I don't know if we're going to find Londa. Unless we find the perfect Londa, I'd rather not make this movie. And that day, Christoph walked in the room. He literally gave me my movie back. El caso es que Hans Landa es un buen villano porque consigue pasar una tensión bastante precisa. Pero, y Rece. La fuerza del personaje no recae tanto en que te pase ese sentimiento de tensión, sino en lo que influye en el personaje, en la historia y en el público. Rece no es un villano que da miedo, es un villano que corrompe todos los valores del protagonista y del espectador. Y aparte redefine a Makima, haciéndola símbolo del poder estatal de Japón. Y aparte de que a partir del arco de Rece, muchos fans pasaron a odiar a Makima. Vale, pero entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo consigue tener ese impacto tan grande en los personajes y sobre todo en el público? Empecemos con quién es Rece. Rece es una niña que fue entrenada por el Estado ruso básicamente para ser un arma. Y aquí llega la primera distinción de otros villanos. Rece es una persona que le robaron la infancia. ¿Qué digo? La vida entera. Bajo el entrenamiento hay una niña robada que prueba por primera vez el sabor de una vida normal. You're joking. Being the country mouse is so much better. A peaceful life is where it's at. Estudiar, reír y mojarse bajo la lluvia sin pensar en rutas de escape. Con Denji no actúa todo el tiempo. Hay impulsos genuinos, curiosidad, ternura y ganas de quedarse. El drama es que esos impulsos llegan tarde a una mente ya cableada para una misión. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, ¿Rece estaba enamorada o estaba fingiendo? La respuesta es sí. Los dos, al mismo tiempo que estaba ejecutando su misión, se estaba enamorando de Denji. Si la comparamos con otros villanos, con Landa por ejemplo, Landa era un cabrón, muy inteligente, pero un cabrón en sí. O Joker, que es prácticamente la personificación del caos. Los villanos suelen ser representados como gente imponente y provocadoras del caos. Sin embargo, Rece no era pura maldad. Lo que hizo era lo único que conocía, era su misión. Vale, estamos de acuerdo que arrasar a media ciudad y matar a miles de civiles está mal, ¿no? Pero sabiendo la historia de Rece, ¿hasta qué punto la podemos culpar? ¿Es culpa suya o del gobierno que la adoctrinó desde pequeña para usarla como un arma, una herramienta para su beneficio? Rece no opera por maldad, opera por el Estado. Es mano extendida de un gobierno que convierte a sus jóvenes en herramientas. Cuando decide ir a la cita, al final rompe un poco esa opresión. Aparece la elección, pero el mundo le recuerda que en esta historia la política dicta al romance. Al final del día, un arma que siente es un arma que puede aprender. El primer valor siendo roto, chicos. Resulta que por más que haya matado mucha gente,
entendemos a esa cabrona. Y lo único que queremos es que vuelva a su nación y que explote todo por allí. Este simple trasfondo en la historia de Reze nos presenta una complejidad inmensa en la personalidad y en cómo entendemos a Reze. Ahora no te parece tan loco que Denji haya querido volver con ella después del masacre, ¿verdad? Reze está básicamente en la misma situación que Denji. Incluso diría que Denji aún tiene que vivir toda la opresión que ha sentido Reze por el Estado, porque Reze no es la única que ha sido usada desde pequeña para los beneficios del Estado. Denji está yendo por el mismo camino y Reze lo sabe. De hecho, creo que la escena más importante de toda la película recae en el diálogo que hay en el festival, justo antes de que se besaran. En ese momento, Reze cuestiona la manera de vivir de Denji. Y ahora veréis también por qué en parte la comparo con Landa. Porque en cuestión de diálogo esta escena consigue decirte tanto sin decirte nada que es increíble. ¿Por qué digo que esta escena es la más importante? Porque justo cuando está hablando con Denji hay un mensaje oculto de suscribirse al canal. Es que es Fujimoto, ese hombre lo ha pensado en todo, ¿eh? Y si le das un like y comentas algo bonito, haré un ritual para que encuentres un amor que no sea tan complejo como el de Denji. Vale, seguimos. Ahora sí podemos volver a por qué creo que esta es la escena más importante de toda la película. Porque mientras están hablando sobre la vida de Denji, Reze también se está refiriendo a la suya. Por eso creo que cuando le proponen que huya, ese momento, si Denji no hubiese dudado, si no hubiese puesto la excusa de que le estaba empezando a ir bien en el trabajo, Reze hubiera huido con él en ese momento. Y ahí se terminaría la historia de Chainsaw Man. Probablemente. If you quit your job, we can run away together. I'll be able to give you a happier life, I promise. And I'll protect you. Pero el diálogo es tan complejo no solo porque Reze estaba refiriéndose a su vida también mientras estaba hablando de la vida de Denji. Cuando Denji le pone la excusa del trabajo, todos nosotros que estábamos viendo la película sabíamos que no iba a huir con Reze porque estaba enamorado de Makima. Why is this such a hard decision to make? Y Reze se da cuenta de eso. ¿Cómo? Porque Denji no lo dice explícitamente, lo dice a través del subtexto. Resumidamente, el subtexto es la intención detrás de lo que se dice realmente. Por ejemplo, si le dices a alguien que te gusta, salimos a cenar un día de estos, I don't take guys, I'm a lesbian. tu intención no es necesariamente cenar, sino el subtexto, la intención oculta, por decirlo de alguna manera, es tener una cita con esa persona. Tanto que si te dice, no, cenar no, pero ¿y si vamos al festival? Tú estarías contento igual porque tu intención no era tener una cena con ella, era tener una cita. You agreed. It's a date. Pues el subtexto está tan puesto en esa conversación que nosotros, incluso Reze, se da cuenta de que no era necesariamente por el trabajo. I see. It's obvious. Denji, you like somebody else, don't you? El caso es que Reze no es un personaje que solo pasa en la vida del protagonista. Es un villano que es un reflejo opuesto, por decirlo de alguna manera, al protagonista. Muchos villanos hacen esto también. Ya mencioné a Joker, que sería el reflejo opuesto de Batman. Eso hace que la relación entre el protagonista y el villano no sea solo hacer justicia, sino que se convierte en una batalla personal, una batalla íntima. Normalmente tanto para el protagonista como para el villano. Come closer, Denji. I'm going to show you the many ways we can fight, up close and personal. Y somos capaces de ver esa batalla en Denji, cuando cuestiona que las mujeres solo le acercan para matarle. Pero también vemos esa batalla interna en Reze, de querer huir y tener una vida normal. Por eso a lo largo de la película Reze ve aviones volando, simbolizando ese deseo de ser libre. Y si miramos el subtexto con lupa, podemos encontrar subtexto incluso en el lenguaje corporal. Ya he hablado de cómo Landa pasaba tensión a través del diálogo, pero también comenté que lo hace de manera magnífica a través de la actuación de Christopher Waltz. Y aunque Reze sea un dibujo, o sea, no hay una actuación en sí, Reze es capaz de transmitir una cierta incomodidad con sus gestos cariñosos. Seamos claros, todos sabíamos que estaba yendo demasiado bien para que fuera algo real. El único que no se daba cuenta de eso era Denji. El arco deja claro que su cuerpo y su afecto están doctrinados. After all this, you actually think that I'm hiding real feelings for you? Every time I touched you or smiled at you, it was a lie, part of my performance.
I even trained myself to blush. Acercamiento significa sondeo, el beso significa detonador y la caricia distracción. No es sadismo por sadismo, es procedimiento. Lo perturbador no es que mienta, sino que pueda decir la verdad mientras ejecuta. Su empatía no apaga el protocolo, lo optimiza, porque entender a Denji mejora la eficacia. Y aquí nace la villana moderna. La emoción no sustituye la misión, la perfecciona. Entonces, a lo largo de la película, esas miradas cariñosas, esos toques que hacía Denji, la risa tonta, nos hacía estar en un poco de tensión, porque desde el principio teníamos la sospecha de que Reze le estaba engañando. Y digo solo un poco de tensión, porque creo que Reze no ha intimidado tanto como Landa, por ejemplo, que el tío aparecía en escena y tú ya te ponías tenso automáticamente. Pues Reze no te pasa esa tensión tan intensa, como he dicho antes, porque este personaje quiere hacer que sientas ternura por él. Fujimoto quiere jugar con esa dualidad de bien y mal. Por lo tanto, si hubiese escrito un personaje muy intimidante, hubiéramos celebrado su muerte en vez de ponernos tristes. Y en parte también porque Reze no representa una amenaza que tiene que ser detenida. Representa un futuro que nunca será. Ese futuro donde Denji y Reze tienen una vida normal, tranquila y lejos de la manipulación del Estado. Reze ofrece a Denji un mundo paralelo, estudiar juntos, tontear bajo la lluvia, ser un chico de barrio. No es un power-up, es una posibilidad. Y Denji dice que sí a algo que no es una persona concreta, sino un modo de vivir. Cuando esa posibilidad explota, literal y metafóricamente, no solo se rompe un romance, se rompe el futuro posible. Denji aprende una lección cruel. Lo íntimo es terreno inestable. Esa herida silenciosa también recalibra la lectura de Makima. Si Reze es la tentación que quisiste creer, Makima es el poder que no puedes negar. Entre ambas, Denji queda atrapado entre el sueño y el estado. Makima. Denji, I didn't know that witch put a collar on you. And there was no point in us trying to run away together. Y por eso la muerte de Reze tiene tanto impacto. Porque al final del día, cuando Makima mata a Reze, lo que el autor nos está queriendo decir es que al final el Estado es el que gana. Este ha sido el análisis del personaje de Reze en específico. Pero si queréis saber mi opinión de la película en general y por qué creo que se merece un Oscar, literalmente, he hecho un análisis desde una perspectiva más cinematográfica. Te dejo el vídeo aquí para que lo veas. I'm running away now. See ya.